El término de displasia es una teoría del desarrollo de un órgano, de un tejido o de una célula que está utilizada la displasia del desarrollo de la cadera es una deformación del desarrollo, es una deformidad congénita. No estoy hablando de malformación, estoy hablando de una deformación del desarrollo o una deformidad congénita de las estructuras que conforman la cadera. Puede darse en el periodo perinatal, en las primeras semanas de los primeros meses de vida, y van a llevar a inestabilidad, a subluxación o luxación de la cadera. O sea, el problema de la displasia del desarrollo de la cadera comienza con inestabilidad, que si esta inestabilidad no es tratada, puede terminar en subluxación. La malformación es completamente diferente. La malformación es algo que se estructura desde el momento de la concepción, en todo el periodo embrionario, ¿no? En la displasia del desarrollo de la cadera no ocurre así. Su formación es normal, embriológicamente es normal. Posteriormente, ¿no?, por la influencia de factores que vamos a ver a continuación, es que se va a producir la deformación. Entonces, el pie, la cadera es embriológicamente normal. Posteriormente, por influencia de una serie de factores conocidos y desconocidos, se va a producir la displasia que comienza, tengan en cuenta esto, ¿no?, con inestabilidad. Ahí tenemos, por ejemplo, las estructuras que van a conformar, que van a hacer que la cadera sea estable. Tenemos los ligamentos y la cápsula, tenemos los músculos, principalmente el psoas ilíaco y los abductores, y también tenemos la forma en que es esta articulación. Tanto las partes blandas como las partes óseas van a dar la estabilidad de la cadera. Van a hacer que esta cadera tenga una buena relación céfalo-acetabular. Bueno, desde el punto de vista epidemiológico, la incidencia de la displasia congénita de cadera como luxación es 1 a 2 por 1000 recién nacidos vivos. Como displasia es de 1 a 2%, ¿no?, de recién nacidos vivos. En el sexo, las mujeres son más predispuestas en razón de 4 a 5 a 1. Hay una incidencia familiar. Si en algún miembro de la familia hay antecedente de displasia, el porcentaje de presentación aumenta a 10 a 20%. En cuanto a la raza blanca es la más predispuesta, blanca en latinos, y mucho menos en los negros. El lado derecho es el más afectado, ¿no? Perdón, el 80% es unilateral, siendo el lado izquierdo el más afectado y el derecho el menos, y 20% es bilateral. La displasia del desarrollo de la cadera está asociada a tortícolis leógena, a piebot, a metatarso ovado, a hiperlaxitud. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos niños que nacen con estas alteraciones, tenemos que buscar displasia del desarrollo de la cadera. Clasificación. La displasia del desarrollo de la cadera se clasifica en típica. ¿Qué quiere decir esto? Que
las displasias del desarrollo típica no tienen una causa determinada, todos son sospechas, ¿no? Y constituyen el 95% de las displasias, de la gran mayoría. Esta luxación o esta displasia congénita típica se van a clasificar en displasia propiamente dicha, que comprende las caderas inestables y las displasias acetabulares, que es como comienza todo el proceso de la enfermedad, ¿no? Y si esto persiste, va a ir a una subluxación o puede terminar en una luxación. Después tenemos las displasias del desarrollo neurogénicas, ¿no?, cuya causa fundamental es el desequilibrio muscular producto de una lesión nerviosa, como ocurre en la parálisis cerebral infantil PCI, ¿no?, donde hay alteraciones del área motora, o como en la malformación congénita espina bífida o mielomórfica, ¿sí? Y también tenemos las displasias teratológicas, ¿no?, que van asociadas a otras anomalías congénitas como es la artrogriposis y otros síndromes congénitos complejos. En adelante solamente vamos a tratar sobre la displasia del desarrollo de la cadera, el tipo típica, porque es la gran mayoría, porque es la que nos interesa. Bueno, desde el punto de vista etiopatogénico, van a haber una serie de factores que van a condicionar que esta cadera se haga displasia, ¿no? Por ejemplo, hay factores genéticos, hay un factor de displasia acetabular, hay factores hormonales y también hay factores ambientales y mecánicos. Son los factores inestabilizantes que se van a presentar en la época prenatal. Y después vamos a tener los factores desencadenantes o postnatales. Generalmente son de tipo, ¿no?, ambiental, factores ambientales postnatales. La concurrencia, bueno, vamos a ver desde el punto de vista de los factores genéticos, y hemos visto que es más frecuente en la raza blanca, ¿no? La incidencia aumenta cuando hay un antecedente familiar, es más frecuente en mujeres. Esto hablaría de algún factor genético que no está determinado. En cuanto a la displasia acetabular, se dice que el acetábulo debe tener una profundidad para contener la cabeza femoral. Se dice que este acetábulo sería muy plano, de tal manera que no contiene la cabeza. Y factores hormonales. En las últimas semanas del embarazo hay un aumento de la progesterona, que entre sus muchos efectos va a hacer actuar sobre los músculos de la pelvis, relajándolos para que en el momento del parto, ¿no?, el canal pélvico se relaje un poco, se amplía y pueda pasar a la cabeza fetal, que es la más grande, ¿no? Se dice también que estas hormonas progesterónicas actuarían en las partes blandas de la cadera, en la cápsula, los músculos, de tal manera, ¿no?, que estos se van a relajar y la cadera puede salirse fácilmente o quedar en subluxación. También hay la hormona relaxina que actúa tan igual como la progesterona, ¿no?, y también puede actuar a nivel de la parte blanda de la cadera. Y finalmente vamos a tener los factores ambientales y mecánicos. La displasia del desarrollo de la cadera es más frecuente en vivíparos, ¿no?, más frecuente en embarazos gemelares, más frecuente en posiciones viciosas o posturas viciosas del feto, en oligomilgramos, en feto grande. Entonces, esa relación feto-útero está disminuida de tal manera que el feto estaría en cierto modo incómoda, causando ciertas posiciones que van a facilitar la salida de la cabeza femoral. Y tenemos los factores desencadenantes.
motales. Son de tipo ambiental, postnatal, por ejemplo. Yo no sé, pero en la época que yo terminaba la carrera, haciendo el internado, en la maternidad, cuando nacía un recién nacido, ¿no? Nosotros lo agarrábamos de los piecitos y le poníamos boca abajo, con la idea de que no se aspire con el hilo dental. Pero esto hace que la cadera se estire bruscamente, y si tiene todos los factores predisponentes, esta cadera está lista. Igual sucede a veces durante maniobras de higiene, el baño, uno puede hacer maniobras sencillas, pero en una cadera, ¿no? Por la parte blandas, laxas, puede salirse la cadera. Inclusive en la sierra yo he visto, ¿no? A los niños, una vez que lo bañan, o dan de comer, lo envuelven con una faja que estirada como monjas, entonces están estirando bruscamente la cadera. Cuando esta cadera tiene factores predisponentes, pues se van a usar. Entonces, la concurrencia de varios factores iteológicos mencionados en un recién nacido ha de ponernos en alerta ante la posibilidad de que este niño presente discapacidad. O sea, si nosotros vemos que estos niños tienen estos dos antecedentes que hemos mencionado, hay que poner atención, hay que hacer, ¿no?, la posibilidad de un diagnóstico de displasia congénita. Esto es muy importante. Y recuerden que se inicia con inestabilidad. Esto va a ser importante después para el tratamiento. El diagnóstico debe ser lo más precoz posible, ¿no? Ideal entre las 3 a 6 semanas, imperioso antes de los 3 meses e inexcusable pasando los 6 meses. Eso es lo ideal. En nuestro medio todavía no llegamos a esto. Estamos tratando, estamos avanzando, pero ¿no? Entre 0 y 6 meses diagnosticamos el 66%. Entre los 6 a 12%, el 23%. Entre los 12 a 18 meses, el 7%. Y más de 18 meses, el 4%. O sea, todavía estamos haciendo un diagnóstico tardío de la displasia de la cadera. Entonces, para el diagnóstico, ¿no?, como toda enfermedad, tiene un curso natural y vamos a tener que acudir a lo habitual que sabemos, ¿no? Hacemos la anamnesis, en donde vamos a ver todos estos factores de riesgo que hemos visto y que además voy a mencionar nuevamente. Una vez hecho nuestra anamnesis, ya tenemos una idea de lo que puede estar ocurriendo, hacemos la exploración física y finalmente tenemos un diagnóstico clínico que lo vamos a corroborar con el estudio imaginal. Lo más frecuente por lo que viene un niño a la consulta ortopédica es por eso. Mi hijito tiene asimetría de pliegues y le suena feo. Esto es para los casos de luxación, que ya ha evolucionado desde la época de inestabilidad, ha pasado por la subluxación y ha terminado en luxación. Entonces, puede haber asimetría. Miren ustedes, asimetría. Ojo, esto no es patología. Hay niños normales con asimetría de pliegue. Es como la tos. No todos los que tosen crónicamente tienen TBC. Algunos pueden tener igual. No todos los que tienen asimetría de pliegues van a tener displasia. Pero sí es un signo que llama la atención. Y el otro signo es: dice, doctor, lo estoy bañando y me suena la caderita. Estas caderitas, lo más posible que estén cruzados, ¿no?, están con la inestabilidad, con los músculos laxos, la cápsula laxa. Entonces, al bañarlos, hacerle una maniobra de reducción, la
caderita se reduce. Y eso es lo que ellos llaman implícito. Pero ojo, tampoco es algo patológico. Hay muchos niños que el hecho de movilizar en la cadera hacen un frote muscular y simulan un implícito. Pero son signos que llaman la atención. Bueno, factores a tener en cuenta. ¿A quiénes de estos niños tenemos que darle más importancia? ¿No? Hemos dicho, las predigestas preferentemente son de sexo femenino. Hay antecedentes familiares de displasia, la mamá, los hermanos, el papá, los tíos, etc. Pueden haber tenido y hay un antecedente consanguíneo, ¿no? Embarazos múltiples, embarazos gemelares, presentación podálica, producto macrosómico. Cuando nacen, pueden tener. Cuando nacen pueden tener género reclumbado, o sea, la rodilla se va hacia atrás, pueden tener pietalo, una dorsiflexión exagerada, puede estar asociado a pie gordo, ¿no? A hiperlasitud, a oligohidramias o otras malformaciones asociadas a hipotonía. Entonces, cuando vemos alguno de estos factores o varios de estos factores, hay que hacer el despistaje de displasia. Bueno, entonces ya hemos hecho nuestra historia clínica, pasamos a nuestro examen clínico. En el examen clínico tenemos que tener en cuenta dos maniobras. Uno, la maniobra de Ortolani y otro, ¿no?, la maniobra de Barr. La maniobra de Ortolani, ¿en qué consiste? Consiste en poner al niño de cúbito dorsal con la cadera y rodillas flexionadas y abrir, a reducir la cadera. Si la cadera está luxada, al abrir se va, la maniobra de Ortolani. Se pone al niño de cúbito dorsal con rodillas y flexión a 90 grados, se toma de, ¿no?, cada igual como ustedes están observando, a las rodillas, ¿no? Y cuando la cadera está luxada, al reducir, se va a reducir fácilmente. ¿Por qué? Porque los tejidos todavía están claros. O sea, la maniobra de Ortolani nos indica que la cadera está usada. Nosotros al reducir, ¿no?, sentimos que algo entra a su círculo. Lo sentimos y escuchamos, llamado clic. Entonces, la maniobra de Ortolani nos indica luxación de la cadera. En cambio, la maniobra de Barr. La maniobra de Barr es igual, se pone al niño de cúbito dorsal, cadera y rodillas en posición de 90 grados, se toma de la rodilla por la dopa, ¿no? Y en vez de aducimos y tratamos de sacar la cadera de su sitio. ¿No? Si la cadera sale de su sitio, vamos a percibir, inmediatamente reducimos y vamos a percibir como entra la cadera. Entonces, la maniobra de Barlow nos indica que la cadera es inestable, que es luxable fácilmente. Pero ocurre, bueno, cuando ya el niño es más grande, ya vamos a ver, ¿no?, la asimetría de pliegue. Esto lo vemos desde recién nacido. La limitación de la abducción. La cadera luxada se reduce menos. Al poner, ¿no?, de esta manera, vemos que la zona de la cadera afectada va a ser más corta, digamos, ¿no?, la maniobra de Galeazzi. Va a haber un pseudo acortamiento, como la cadera luxada sube, asciende, los dos miembros ascienden y aparentemente hay un acortamiento. Cuando ya
niño camina, vamos a ver, ¿no?, la claudicación y la maniobra de Trendelenburg. La maniobra de Trendelenburg es que cuando el niño se para en el lado opuesto a la luxación o a la displasia, ¿no?, la cadera cae. ¿Por qué? Porque los músculos están insuficientes. Y en algunos casos que son bilaterales, se agrega hipoglordosis. Bueno, esto es importante, ¿no? La experiencia de Barlow reportó que la incidencia de la inestabilidad de la cadera en el examen del recién nacido era 1 de cada 60. O sea, cuando él hizo su maniobra, trató de usar la cadera, encontró que uno de 60 niños, ¿no?, se podía pulsar, o sea, eran caderas inestables. A la semana, a todos estos niños los volvió a examinar y encontró que más del 60% de estas caderas ya eran estables. O sea que espontáneamente, ¿no?, ya habían recobrado su fuerza muscular, capsular, ligamentaria y se redujeron. Y solamente, ¿no?, de lo que quedaba, el 85% de estas caderas son estables a los 2 meses. Solamente un porcentaje de 10%, 15% aproximadamente, ¿no?, quedaban inestables después de los 2 meses. Entonces, el 85% de las caderas pulsables o inestables se curan espontáneamente. El resto evoluciona a displasia, a subluxación o a luxación. Por eso es que cuando yo les mostré la diapositiva anterior sobre la incidencia, la luxación es de 1 a 2%, mientras que la displasia es de 1 a 2 por 1000. Bueno, ya tenemos nuestro examen clínico, ¿no?, ya tenemos la sospecha, y entonces vamos a comprobarlo con el estudio imaginológico. La radiografía es uno de los exámenes que ayuda bastante, o ayudaba bastante. Después viene la ecografía, que hoy en día, ¿no?, tiene mayor importancia que la radiografía. La tomografía y la resonancia magnética no se usan para el diagnóstico, lo usamos muy raras veces para el tratamiento, sobre todo cuando fracasa la hidratación. Entonces, en la radiografía, ¿qué vamos a buscar? Más que todo, vamos a buscar signos radiográficos de luxación. En la radiografía no se ve una inestabilidad ni una subluxación. Lo que vamos a buscar es una luxación. Y lo que se llama la triada radiológica de Purkinje. Cuando una cadera está luxada en una radiografía, vamos a ver, ¿no?, migración de la cabeza femoral. O sea que la cabeza femoral no está en su sitio, está migrada. Vamos a ver oblicuidad del techo. Esta angulación, ¿no?, es menor que los parámetros establecidos, ¿no? Y va a haber hipoplasia del núcleo, o sea que la cabeza femoral no va a desarrollar, va a ser más pequeña. Pues no se olvide, triada de Purkinje, ¿no?, migración de la cabeza femoral, oblicuidad del acetato, hipoplasia del núcleo cefálico. Lo vamos a aclarar, ¿no? Y las radiografías es recomendable que se pueden los 3 a 4 veces. ¿Por qué? Porque antes casi todas las estructuras de la cadera, en su mayor parte, son cartilaginosas y no se puede ver bien a la radiografía. Eso es la gran desventaja de la radiografía. Antes había una posición, ¿no?, la posición de von Rosen, ¿no?, que era avelución de 45 grados en toda la rotación interna, de tal manera que cuando uno trazaba el eje del fémur coincidía con el cartílago triradial. En una cadera luxada, en ustedes el eje del fémur no coincide con el cefálico. Entonces, luxación. ¿Cómo vamos a buscar estos signos radiográficos?
Primero, vamos a trazar una línea recta que pasa por ambos radianos y una línea vertical perpendicular a la primera que pasa por el polo superior del resultado. Esto va a formar 4 cuadrantes. La cabeza normalmente está en el cuadrante ínfero-interno. Miren ustedes en la pedra usada, la cabeza. Hemos dicho que dentro de la triada de Putin, la cabeza femoral es hipoplásica. Miren ustedes, recién se está observando la ossificación a diferencia de la pedra usada. Esto es una hipoplasia del grupo. Una ectopía que está fuera de su ciclo. La cabeza no está congruente con la citada, no está en el cuadrante interno. Y esta cabeza es más pequeña. ¿Por qué? Tanto el acetábulo como el núcleo cefálico se necesitan para desarrollar. Entonces, la cabeza normalmente está en el cuadrante ínfero interno. Está usada, está fuera de su cuadrante. Después también tenemos la línea de Shenton. Hay una continuidad entre la parte superior de las claviculares y la parte inferior del cuello. Cuando hay una luxación, la línea está invertida. Si nosotros tomamos la línea media del anillo pélvico, este segmento, ¿no?, debe ser igual al otro, pero cuando está luxada la cadera, este segmento. Este es un niño de 3 meses, ¿no?, como miren ustedes, no es igual a un niño mayor, hay mucho cartílago, entonces pueden haber falsas interpretaciones. Esto es la resultado de la radiografía. Entonces nosotros trazamos nuestra línea horizontal que pasa por ambos partículas radiados, trazamos nuestra línea vertical, ¿no?, y buscamos la proyección de la cabeza. Si yo tengo acá la epífisis, el cuello femoral, mi cabeza está por acá. ¿No? Estoy suponiendo, por eso que estas radiografías en menores de 3 meses o 4 meses no son muy confiables. Igual acá, estoy proyectando de dónde está la cabeza femoral, no está en el cuadrante interno. Entonces, supuestamente estoy en una luxación bilateral. Después también tengo que medir la oblicuidad del pecho o del acetábulo. Tengo una oblicuidad de 33 grados en el lado derecho y 40 grados en el lado izquierdo. Para un niño de 3 meses esto es demasiado. Normalmente un niño puede nacer en promedio en 30 grados de inclinación del acetábulo. Y a medida que va desarrollando, este ángulo va disminuyendo. Cuando el niño tiene 6 meses, ya debe estar en este ángulo en 25. Y cuando tiene 1 año, debe estar en 20. Entonces, acá estamos por encima de los valores promedios. Y entonces, es un acetábulo, lo que yo les decía, plano. No tiene la profundidad para contener a la cabeza, factor para que la cabeza se ponga. Ahí tienen ustedes bilateralmente el arco de Shenton está alterado, no hay continuidad. También se puede medir la altura de la metáfisis a la línea horizontal. Deben ser iguales cuando la cadera está formada. Acá, por ejemplo, hay diferencia a pesar que los dos están usando. Eso es una distancia. Igualmente, esta distancia deben ser iguales. De la punta de la piso a la acetábulo, la cadera usada es más grande. Ambas están usadas. Bueno, entonces la radiografía tuvo su época, ya después aparece la ecografía o la sonografía. Este examen tiene una gran ventaja con respecto a la radiografía. Primero, no es radiante, por lo tanto, se puede utilizar las veces que uno quiera. Permite ver el cartílago, lo que no se ve con la radiografía.
Por lo tanto, va a mostrar gran detalle anatómico. Ideal tomarlos entre 0 a 6 meses. Como hemos dicho, se puede repetir el examen tantas veces que uno quiera. Se puede hacer el diagnóstico desde que nace, desde el primer día de nacido. Esa es una gran ventaja, como vamos a ver posteriormente, para el diagnóstico precoz. Es de bajo costo. Su desventaja es la intermediación. La gran mayoría, por no decir todos los ortopeístas de nuestro país, dependen de lo que dice el radiólogo al interpretar. Lo recomendable es que el mismo especialista sepa tomar la ecografía y sepa interpretar. Esa es la gran desventaja. Dependemos del radiólogo, al igual que con una tomografía, al igual que cuando se hacen las médicas. Entonces, hemos dicho que la tomografía y la resonancia magnética no lo usamos para el diagnóstico, lo usamos para el control o cuando algo ocurrió. Hay que tener en cuenta eso. Esta es una radiografía a las 6 semanas. Prácticamente es normal. A los 4 meses, igual, es normal. Y a los 6 meses, está en esta distancia, no. ¿Qué pasó? Las displasias del desarrollo de la cadera pueden ocurrir hasta el año de edad. ¿Qué quiere decir esto? Que no contentarse con el examen inicial. A veces lo habitual es que recibimos al niño, hacemos todas las maniobras y no hay problema. Y posteriormente, a los meses, llega con displasia. Sobre todo cuando hay todos esos factores que hemos mencionado, factores de riesgo, hay que hacer el seguimiento. La luxación se puede producir después del nacimiento, hasta el año de edad. Bueno, aquí viene el programa. Antes, con las maniobras de Stolani, con las maniobras de Barber, con la radiografía, pues podríamos hacer un buen diagnóstico después de los 3 meses. Y ocurría que muchos pacientes ya la luxación lo portaban desde recién nacido. Entonces perdíamos un valioso tiempo, porque el diagnóstico debe ser lo más precoz y el tratamiento también debe ser lo más precoz. Entonces, hemos dicho, cuando vimos a Barber, que gran parte de las inestabilidades se resolvían a la primera semana. Y solamente un pequeño porcentaje. Entonces, en base a eso, con los estudios, con la aparición de la ecografía, se ha hecho un diagnóstico más precoz, porque no he dicho que el diagnóstico se puede hacer así. Clínicamente, hacer el diagnóstico de inestabilidad entre 1 a 3%. Yo, más de 40 años, 2 veces he hecho la maniobra de Barber positivo, más. Entonces, mediante el examen físico, inestabilidad, maniobra de Barber positivo, menos de 1 a 3%. La radiografía prácticamente no diagnostica inestabilidad. La radiografía nos va a diagnosticar su luxación y sobre todo la luxación. La ecografía es el único examen que nos hace el diagnóstico de inestabilidad, y es ahí donde debemos ir nosotros. El diagnóstico precoz en la época de inestabilidad, ¿no? Por lo tanto, nos va a permitir hacer un tratamiento precoz. Entonces, el mejor momento para el diagnóstico de la displasia del desarrollo de la cadera es entre las 4 a 6 semanas, cuando ya no va a haber la reducción espontánea. Y la mejor oportunidad de tratamiento de la displasia del desarrollo de la cadera es entre las 6 a 12 semanas. Antes esperábamos nosotros
tener, ¿no?, los factores de riesgo, las sospechas, etc. Ahora se recomienda hacer un screening, hacer un examen ecográfico a todo el recién nacido, con signos, ¿no?, de riesgo o sin signos de riesgo. No es todavía, ¿no?, una actitud, ¿no?, que la llevamos en nuestro país, pero bueno, tratamos de recomendar a todos los que, ¿no?, a los obstetras, a los neonatólogos, ¿no?, a todos que manden a hacer una ecografía por eso. Ustedes deben ser portadores de eso. A sus hijos, a sus sobrinos, a hijos del amigo, ¿no?, hombre o mujer, hagan un estudio de la cadera. Es barato y es bastante confiable. Entonces, mediante el examen ecográfico, nosotros podemos diagnosticar, ¿no?, la inestabilidad, ¿no?, entre las 4 a 6 semanas. Y entonces podemos tratarlo rápidamente, ¿no? Ahí ustedes están viendo una ecografía. Las ecografías se toman en el punto lateral, de tal manera que esta línea es la cresta ilíaca. Esta parte posterior es la parte ósea del acetábulo, la parte anterior es la parte del cartílago. Entonces nosotros trazamos una línea, ¿no?, que continúa la cresta ilíaca y trazamos otra línea, ¿no?, por la parte ósea, y eso nos va a determinar un ángulo. Se llama el ángulo alfa y debe ser mayor de 60 grados normales. Luego toma a través de la parte cartilaginosa, se traza otra línea y determina el ángulo beta, que debe ser menor de 55 grados. ¿Qué quiere decir esto? Todo esto en la cabeza femoral. Que la mayor parte de la cabeza debe estar en el ángulo alto, en la parte. Ahí tenemos una cadera inestable. Aparentemente, si nosotros vemos la ecografía, la cabeza está en su sitio, pero el ángulo alto es 50, es menor de 60 grados. Y el ángulo beta es mayor de 55 grados. Esto quiere decir que la mayor parte de la cabeza está hacia la parte cartilaginosa, está proyectándose, está saliendo. Esta es la forma más simple. Claro que hay otras cosas, pero por lo menos para que ustedes tengan noción, es esto. Hay diferentes tipos de presentaciones de la displasia del desarrollo biliar. Por ejemplo, ya hemos dicho, comienza con cadera inestable. La cadera inestable no se puede diagnosticar con radiografía y clínicamente hay que tener suerte, ¿no? Y la única forma de diagnosticar una cadera inestable es mediante la ecografía. Tienen ustedes, por ejemplo, otra vista de la ecografía, donde la cadera está cogida. Entonces, la cadera inestable es como comienza un displasia solamente diagnosticado con la ecografía. Miren ustedes acá este núcleo y acá está. Esto es lo que se llama displasia del núcleo. Hay una diferencia de desarrollo. Pero la displasia del núcleo, digamos, no es tan determinante e importante. ¿Por qué? Porque la gran mayoría son retrasos del desarrollo. Les hago un ejemplo. En un árbol todos los frutos no duran iguales. No, ¿cierto? No pueden adaptarse, no pueden retrasar. Muy poco de lo que se adelanta o muy poco de lo que se retrasa, ¿no?, van a ir mal. La gran mayoría. La displasia del núcleo no es detectable, ¿no?, clínicamente, puede ser detectable en la ecografía y en la radio.
Hay casos, niños de 1 año, donde no se observa el núcleo de desarrollo de la cadera. Normalmente este núcleo debe aparecer a los 4 meses en las mujeres y a los 6 meses en los varones. Esto, pero si yo veo la acetábulo está bastante desarrollado, eso quiere decir que hay cabeza de la acetábulo. Son anomalías ya congénitas epifisiales, anomalías del desarrollo del epífisis de la cadera. Son de poca presentación, pero llama la atención. No es una displasia del desarrollo del epífisis. También podemos tener displasias del acetato, ¿no? Este es un niño de 4 meses, el lado derecho tiene 29 y el lado izquierdo 34. ¿No? Si nosotros observamos bien, hacemos la teoría del arco de Shetland, la proyección de la cabeza, en esta cadera izquierda está, ¿no?, ya tendiendo a salirse del resultado. Estas caderas clínicamente son normales. Radiográficamente pueden ofrecer dudas, pero ecográficamente no. Sí, vamos a observar. No mucho la primera, pero si yo proyecto y hago el ángulo, ojo, luego puedo descubrir de 60 grados. Sobre todo, gran parte de la cabeza está hacia afuera, no hacia adentro. Y radiográficamente, los mayores, como derecho, miren aquí comparen el acetábulo. Esto es lo que se llama pecho o acetábulo oblicuo, un poco profundo, y la cabeza femoral comparada con la otra en el entorno escapular. Esta es una subluxación. Es una subluxación, es una forma de presentarse. Y la cadera inestable puede evolucionar solamente a subluxación o terminar en el sexo. Este tipo de caderas clínicamente es normal. Muchas veces se diagnostica con un hallazgo cuando se le pide una radiografía por otro ojo. Ya una luxación, la ecografía prácticamente toda la cabeza está fuera del acetábulo, porque ustedes me digan pequeño, todavía no se ha terminado la aceptación, pero no se observa cómo esta cadera está bastante desarrollada. Ya en niños mayores, en cuenta que nadie se equivoca en diagnosticar, es decir, que esta cadera está fuera de su sitio. Y la otra, ustedes también tienen un pecho bastante oblicuo, ya se están desplazando. Entonces, es una subluxación y esto es una luxación. Bueno, entonces, hecho ya el diagnóstico, en preferencia el diagnóstico precoz en época de inestabilidad, de los 4 o 6 meses, puede ser inclusive menor de 3 meses. Entonces, ya vamos a someterlo al tratamiento. ¿Qué objetivos debemos tener? Como he dicho, diagnóstico y tratamiento precoz. Hay que hacer una reducción concéntrica y estable. ¿Qué quiere decir? Que esta caderita esté bien dirigida a ese caso. Porque si no ocurre eso, podemos alterar el desarrollo de la acetábulo y terminar con una subluxación. El desarrollo acetabular y femoral debe ser completo. Entonces, hay casos, y uno a veces tiene duda, la ecografía, de acuerdo a los ángulos, tiene varias clasificaciones: cadera normal, cadera de crecimiento, cadera usable, leve, moderada. Hay otras clasificaciones más. Entonces, a veces tenemos duda, puede decir cadera ligeramente usable, o cadera en desarrollo. Entonces, tenemos duda y mejor que lo tratamos. Se usa este tipo de freno, más que todo este llamado freno, con hay espacio de código o cadera.
se usa ya sea de uso continuo por 24 horas o ya sea por la noche. Lo importante es ver la evolución del control anterior, la radiografía cada 2 o 3 meses, y ahí tenemos que ver que el ángulo acetabular va mejorando, que puede estar apareciendo en núcleos cefálicos. En cada control tenemos que ver mejoría radiográfica de la unidad del techo y osificación. Si no ocurre eso, está fallando. En los niños entre 0 a 6 meses, donde el ecólogo hay una inestabilidad o hay una subluxación o hay una luxación, se pasa a un tratamiento. Si se quiere decir un poco más agresivo, pero es un tratamiento europeo, ¿no? Es el uso del arnés de Pabi. El arnés de Pabi, que es un sistema de tirantes, ¿no?, que mantiene la cadera presionada y abducida y permite, ¿no?, ciertos movimientos. Entonces es un tratamiento dinámico, a diferencia de lo que se hacía anteriormente colocándole un aparato nervioso. Es un dispositivo dinámico y de autorreducción sin presión. Nosotros no tenemos que reducir la caderita, se está usando espontáneamente para reducirse. Exclusivo para los casos de desarrollo de la cadera física, no para los neurológicos ni para los neurológicos. Es reducción extemporánea. ¿Qué quiere extemporánea? Que no se reduce al momento de poner el aparato, sino después del día. Es de fácil control. Lo que sí los padres deben entender lo que significa el arnés de Pabi y cómo funciona. Tiene una falla entre 10 a 15%. El paciente con su arnés de Pabi usada y ya redució. Cuando ya el diagnóstico lo hemos hecho en niños de 6 a 12 meses, ya los músculos están más contraídos, ya no es tan fácil reducir. Entonces, hacemos el músculo que más está contraído es el aductor medial. Por lo general, hacemos una tenotomía, cortamos el tendón y a veces el psoas también. Y luego reducimos bajo anestesia de forma suave y le colocamos un aparato de yeso. O sea, ya el tratamiento es un poco más agresivo. Si el niño tiene entre 12 a 18 meses, ¿no?, hacemos por lo general el tratamiento quirúrgico, aunque algunas escuelas no lo realizan, pero la gran mayoría lo hacen, ¿no? Puede ser una reducción sedada bajo anestesia sola o acompañado de tenotomía de aductores y apertura de la cámara. Esta es una operación con una pequeña incisión en la región inguinal, una incisión solamente de partes planas, cortamos el aductor mediano, las psoas. Este tendón que ustedes están viendo es el tendón del psoas mediano, que está rodeando el cuello femoral, ¿no?, e impide que la cabecita regrese a su sitio, por eso hay que cortarla. Se reduce la cadera y luego se reponen los aparatitos de yeso durante 3 a 4 meses. Entonces ustedes ven, cuanto más edad, ya el tratamiento se va a mover. Y en niños de 18 meses a 6 años, ya es el tratamiento quirúrgico mucho más agresivo, porque hay marcada contractura de la parte blanda, psoas, celular, también hay un desarrollo insuficiente del acetábulo y la anatomía del extremo proximal del cuerpo, por no estar en su sitio, también está alterado, ¿no? Hay una coxa valva con la presión femoral. Entonces, vamos a hacer una reducción quirúrgica amplia en ustedes, la incisión, las incisiones que se hacen, y además de actuar sobre los tendones contraídos, hay que
Mejorar la anatomía tanto del acetabulo que está bien oblicuo y tanto del extremo proximal del cuello. La cabeza femoral se va hacia adelante, a eso se llama antecesión femoral. Y el ángulo céfalo-femoral también aumenta, se llama coxa. Son factores que no permiten una buena evolución y hay que corregir. Entonces, son operaciones grandes, tanto de la parte blanda como de la parte. Pasado los 6 meses, los 6 años, o los 8 años, ya quedan así. Aunque ahora se tiende a hacer una vida dura. Su reducción y su reemplazo. El 50% de las artroplastías que se hacen en el adulto actualmente son secuelas de displasia del desarrollo. Caderas que no han sido bien tratadas, caderas que de repente se trataron ya muy tarde, después de la edad, cuando están caminando, o caderas que a veces no se diagnosticaron la displasia cerebral en este acetabulo demasiado plano en la parte de la cabeza y rápidamente van en la cabeza. Entonces, esto es lo que hay que evitar. El diagnóstico precoz es una cadera luxada, que yo decía actualmente, se trata de mejorar haciendo una prótesis de cadera, por supuesto, es una técnica bastante buena. De ahí, ¿a quién pertenece esa radiografía? Este es nuestro mejor amigo, que también es vulnerable a este tipo de patología degenerativa y también, pues, muchas veces prótesis. Las complicaciones, siempre hay complicaciones, sobre todo cuando ya se trata de forma quirúrgica. Hay necrosis avascular de la epífisis de la cabeza femoral, miren ustedes acá, no se ha necrosado la cabeza femoral de parte y ya no hay cabeza. Hay reluxación o subluxación desigual, hay displasia acetabular solo con la cadera en la acetabular queda muy movido, y complicaciones postoperatorias propias como son la infección de la vida pública. Cuando ya queda una displasia, va a causar prematuramente dolor, marcha normal, osteoartritis y cambio de ánimo. ¿Qué es lo que no debemos olvidar? El diagnóstico precoz antes de las 6 semanas por un examen clínico y ultrasonografía y la hipótesis. El doble o triple pañal no es tratamiento para la inestabilidad. Acostumbrar, por lo menos los ortopedistas antes, a no poner su pañalito, y sobre todo los pediatras. No es tratamiento. Las radiografías no son muy útiles para el diagnóstico de la displasia antes de los 3 meses. El ultrasonido puede ser una herramienta útil para dudas en el diagnóstico en manos de un experto. El tratamiento siempre debe ser realizado por un ortopedista. Conclusiones: la displasia simple no da signos clínicos, o sea, la inestabilidad no da signos clínicos. La luxación puede presentarse hasta el año de edad, como hemos visto. La cadera inestable al nacimiento es una displasia mientras no se demuestra el fotografía. Se nace con la displasia. La luxación es una de sus consecuencias, o sea, la consecuencia final de la displasia. El diagnóstico y el tratamiento precoz ofrecen muy buenos resultados, sobre todo antes de los 6 meses. Para el diagnóstico, insistir, persistir y nunca desistir. La cadera se hace irreductible con la tensión cada vez mayor de su parte blanca, músculo, ligamento, tendón y los progresivos cambios adaptativos osteológicos. Esto va para los niños que ya caminan y han sido diagnosticados previamente. Bueno, ¿alguna pregunta sobre la displasia del desarrollo de la cadera? Entonces continuamos. Vamos a la parte de los
Las osteocondritis vienen a ser un trastorno de la osificación neuronal que incluye la osteogénesis y la chondrogénesis en la región en crecimiento, que al final causa destrucción del tejido óseo. Se ve en todos los centros de crecimiento o de osificación del esqueleto. Esto incluye las epífisis, las apófisis, las fisis, los membrenes y los tres. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el talón, Isocox mayor, ahí está parte, que es la zona donde crece, es una región cartilaginosa. Entonces, acá también se inserta el tendón de Aquiles, que es uno de los tendones más poderosos. Entonces, a veces, no se sabe por qué, ¿no? Los niños hacen bastante actividad y comienzan con dolor. Y esto se necrosa, se fragmenta. Igual sucede en la cadera, que es la enfermedad del sueño. En la cadera, la enfermedad del perro. La cabeza comienza a necrosarse, a destruirse, a destruirse. Igual sucede en tu tubérculo anterior de la tibia y la columna. Todos estos centros son de crecimiento, están en crecimiento. Las osteocondritis se presentan en huesos en crecimiento. Miren, todos van a tener, con pocas diferencias, los mismos signos y signos. Dolor durante el movimiento. Acá, por ejemplo, hay una necrosis de escafoides. Bien. Por el dolor van a tener limitación funcional, tienen escasos signos inflamatorios. A la radiografía vamos a ver necrosis aséptica, muerte del hueso, reabsorción del hueso. El diagnóstico se hace en base a la clínica, sobre todo dolor y limitación funcional, al estudio radiográfico, tomografía o resonancia magnética. Es más frecuente en varones y muchas veces relacionado a microtraumatismos, o sea, a los el tendón de Aquiles tensa mucho el talón, o a nivel de la rodilla, el tendón muscular que se inserta en el tubérculo anterior de la fibra, tensa mucho, somete a microtraumatismos, a microtracciones, a micro. Otras serían alteraciones del crecimiento en las que no se encuentra evidencia alguna de alteraciones propias de la necrosis ósea, pero sí una osificación involucral. Eso, el tratamiento casi similar en todos, como vamos a ver, y muy pocas veces la secuela. En la radiografía, ¿qué vamos a ver? Ven ustedes acá, con la escuela del foro se está isolando. Hay un aumento de felicidad, hay disminución del tamaño, y fragmentación, miren ustedes cómo se está fragmentando. Y finalmente, miren este cóndilo cómo se ha reabsorbido. Todo eso son signos. Dentro de las causas de la patogenia, se dicen los traumatismos y microtraumatismos persistentes. Estrés repetido, los deportes. Pueden haber alteraciones vasculares, sobre todo en la enfermedad de Pernes, la necrosis de la cabeza. Algunas infecciones subclínicas, anomalías en el desarrollo óseo. Algunas son constitucionales, algunas condiciones constitucionales, como la enfermedad de Pernes. Y algunos atribuyen trastornos de origen nervioso, y la gran mayoría no hay causa, es idiopática. Cuando se necrosa el cóndilo general, se llama enfermedad de Cano. Cuando se necrosa el escafoides de la muñeca, se llama enfermedad de Kemp. Y cuando se necrosa el escafoides del pie o del tazo, se llama enfermedad de Kemp. Estos son poco frecuentes, por eso no lo digo. La enfermedad de Pernes es bastante frecuente, y si no se diagnostica rápidamente, es clínica fuerte. Necrosis aséptica de la cabeza tumoral, frecuente entre los 4 a 10 años.
Los síntomas no se repiten o pueden empezar entre los 2 y 3 años. Puede causar deformidad de la cabeza, artrosis. Dentro de las causas es desconocido. Posiblemente hay una obstrucción arterial de las arterias que hacen de la circunfleja y van a la cabeza femoral, pueden obstruirse. ¿Por qué? No se sabe. Dentro del cuadro clínico, ¿no? Es más frecuente la avance, 4-1, no hay antecedente traumático ni infeccioso, ¿no? Hay dolor en cadera y a veces en rodilla. Todo niño que no ha sufrido traumatismo y dice que duele la rodilla, hay que sanarle la cadera. Ocurre que muchas veces nos circunscribimos a la rodilla y le tomamos su radiografía, etcétera, y no hay nada, ¿no? Nosotros le preguntamos a la niña, ¿te has caído? El niño va a decir sí, porque siempre se cae. Y muchas veces atribuimos a eso el dolor de rodilla y sanidad cadera. Cojera leve. Esto comienza, el dolor no es muy intenso, es bastante soportable, ¿no? Y así también la cojera, la claudicación, inicialmente es imperceptible y poco a poco va aumentando. Y la gran mayoría ya avanzaron más, se dan cuenta por la claudicación que por el dolor de la cadera. El hijito cojea. Hay, por supuesto, si hay dolor, hay limitación funcional. Como hay limitación funcional, hay atrofia. En el estudio radiográfico es importante, hay que tomar 2 incidencias. La incidencia de frente y otra incidencia de lado, que también le llaman entrada. Esto es la incidencia para ver la cabeza femoral tanto frontal como su parte lateral. Va a haber aumento del espacio articular. Si esta caderita se está necrosando, va a disminuir de tamaño y este espacio articular va a estar aumentando. Aumento de la densidad ósea. La cabeza se está necrosando, va a aumentar su densidad. La cabeza pierde su esfericidad. Miren ustedes esta cabeza normal, miren esta cabeza achacada. Hay destrucción y horizontalización del cartílago del crecimiento. El cartílago del crecimiento, mira cómo se va destruyendo y horizontalizando. Hay extrusión, o sea, la cabeza femoral al estar destruyéndose más, ¿no? Se destruye un poco hacia la parte externa. Hay quistes metafisiales de estos espacios alrededor. Los hijos son quistes metafisiales. La resonancia magnética permite hacer el diagnóstico. A veces también se puede hacer la tomografía, la gammagrafía o la ecografía, pero la ecografía no es tanto para diagnosticarnos o para mostrarnos la imagen, sino nos muestra si hay líquido o no hay líquido interno. Ahí tienen ustedes la radiografía de la cadera normal, miren ustedes una cadera afectada de necrosis acética o enfermedad interna. No como la cabeza, la más esclerosa, más pequeña, el espacio interarticular amplio, la metástasis del cuello femoral, miren ustedes como está deforme, con presencia de quistes. Miren ustedes acá. Las 2 caderas, la forma de la cabeza, las 2 caderas están formadas. Eso es lo que dice. Esta es en la forma, la incidencia del rastro lateral, miren esta es la frontal, y en la lateral se muestra más detalles radiográficos, igual acá, ¿no? Miren ustedes en ambas caderas, se está fragmentando, se está aplastando, se está perfecto, igual acá. Siempre tener en cuenta que puede ser otra radiografía. Ustedes cómo se va presentando la incidencia del láser, nuestra mano. El tratamiento. No, como no conocemos la etiología, no hay un tratamiento etiológico. Entonces vamos a hacer un tratamiento de soporte, es decir, como la cabeza lo comparamos con una esponja. Entonces, si soporta peso, se va a aplastar.
y se va a salir hacia afuera, se va a destruir. Entonces tenemos que evitar que el niño cargue peso, o sea, tenemos que contener y descargar. Tenemos que someterlo a reposo. Algunos tenían bastones o andadores, algunos yeso, o también puede ser ortésico, pero ustedes no se va. Esto a bendición de la cadera. Esto impide el apoyo y centra la cadera para su reconstrucción. Se acompañan de analgésicos, de fisioterapia, o sea, estos aparatos no deben estar permanentemente. La evolución de la enfermedad de herpes es entre 2 a 3 años, lamentablemente. Pues estos aparatos no los vamos a utilizar permanentemente, sino cada 3 meses se retiran temporalmente para hacer fisioterapia glandular móvil. Hay que restringir el esfuerzo físico y recomendar la marcha asistida. Tenemos la otra osteocondritis. La enfermedad de Post-Islam es una necrosis aséptica del tubérculo anterior latino. Se presenta en niños de 8 a 15 años, predomina en varones del 25% de disciplina. El mecanismo es la tracción excesiva del tendón para patear, para sostener fuerte, como bastante fuerte, el país, y hay una tracción, y esta zona es una zona práctica la tracción excesiva del tendón puede causar traumatismo, desencadenar la necrosis. Diagnóstico desde el punto de vista clínico, generalmente es un deportista adolescente, puede haber tumefación, calor y dolor cuando uno presiona el tubérculo anterior de la tibia, desencadena. También puede haber dolor contra la resistencia a la extensión de la rodilla. Lo tenemos en flexión, nosotros lo decimos estiro, estamos ahí evitando que estiro se puede desencadenar. También hemos dicho el dolor de la presión, cojera después del ejercicio y vamos a signos radiológicos, alejamiento del núcleo óseo del tubérculo anterior de la tibia, está en los óseos, se va alejando de la tibia con irregularidades y fragmentación. Miren ustedes cómo esta zona con las patas se va creando, está desaparecido. Hay diferentes formas de presentación de la necrosis aséptica. Tratamiento, pues, no hay dolor, hay que darle analgésicos, se puede utilizar hielo después del ejercicio, reposo temporal, no hacer deportes. En casos agudos que vengan con mucho dolor, rehabilitación, hay que inmovilizar la rodilla, ponerle su aparato de yeso o una rodilla semilíquida por 4 semanas. Se recomienda en muchos de ellos la cincha de la rodilla. ¿Cómo actúa? Esto se interpone entre la rótula y el tubérculo anterior de la tibia, como que tracciona un poco el tendón rotuliano y evita menos esfuerzo para aplicar el tubérculo anterior de la tibia. Hay que hacer fisioterapia. Por lo general, regresiona espontáneamente. Generalmente se hacen deportes, no hacer deportes en 6 a 8 semanas y luego comenzar. Hay casos muy raros que se cronifican, que el dolor es muy intenso, entonces se puede hacer una cirugía o
ponerle un injerto óseo que va a favorecer la ossificación clara. La enfermedad de Shell es una osteocondritis del núcleo de organización del calcáneo, osteocondritis del calcáneo. El niño se queja del dolor del talón. El mecanismo de producción, repetidos esfuerzos, especialmente de sangre, porque el tendón de Aquiles trabaja bastante, generalmente es unilateral. El cuadro clínico, dolor en uno o ambos talones, claudicación a la marcha, equino al caminar, o sea, no pisa sobre el talón por el dolor, tumefacción y dolor en la zona del talón, el tendón de Aquiles y el carapóstolo, usted lo ve en el espejo, y va fragmentando. Si nosotros presionamos esto con el dedo, desencadenamos. En el estudio radiográfico vamos a observar la pose del calcáneo denso y fragmentado. El núcleo artificial del calcáneo en forma de media luna, acá lo estamos observando, media luna, con contornos irregulares. Espacio que separa al resto del calcáneo conectado. Este espacio está conectado. El tratamiento, electrodos, reposo, AINES, fisioterapia. A veces es necesario inmovilizar el cabello de una bolsa de yeso por 3 semanas o algún ortesco que puede inmovilizar. Y a veces utilizar una talonera para darle mayor ordenamiento al sol. Y finalmente, otra de las osteocondritis, la enfermedad de Reiber, es una destrucción de la cabeza tumoral que respecta a tracciones, predominio, ¿no?, del segundo o tercer vertebral. Los mecanismos de acción son microtraumatismo por uso de brutales o es más frecuente en las mujeres. ¿Por qué? Porque usan este tipo de zapatos. Cuando se eleva el talón, mayor peso van a soportar la zona metatarsial. El cuadro clínico es dolor en la planta del pie que aumenta durante la marcha, sobre todo a nivel del segundo metatarsial. Puede haber cojera, limitación de la movilidad de los metatarsianos y la balanza, tumefacción dorsal, hiperkeratosis, sitio de presión. Radiográficamente, cuando tomamos radiografías sucesivas, vamos a ir viendo cómo la cabeza va perdiendo forma. La cavidad articular normal y regular ensanchada y finalmente aplanada. La cabeza metatarsial ensanchada, extendida por los y disminuida en su altura. Y el espacio interarticular como la cabeza pierde su velocidad, se deforma, aumenta el espacio. El tratamiento, igual, hay un dolor, reposo, inmovilización, puede ser de yeso, sistema doloroso, evitar exceso de marcha, un calzado cómodo, no usar el calzado con mucho campo, ni de fósforo. Plantillas con descarga metatarsial. Las plantillas deben elevar un poco el talón, tener una barra metatarsial para descargar eso. En casos ya muy dolorosos crónicos, se hace la cirugía, se estirpa la cabeza, lo que queda de la cabeza. Los pies planos. Esto es algo que preocupa a muchos padres. ¿No? El pie plano es la caída o hundimiento del arco plantar interno o bóveda plantar. Y acompañado de anular, su plantar se desvió, se fue. Es caída del arco plantar interno y plantar del arco. Eso es el pie plano. ¿Para qué nos sirve el arco plantar?
a distribuir mejor el peso corporal, a amortiguar los impactos y a asimlar. Vamos a tener varios tipos de pie plano. El pie plano flexible del niño es el 97% del caso. Hay un pie plano rígido como consecuencia de algunas anomalías congénitas que hemos levantado nuestra vertical, si nos vamos a expresar, secuelas del pie no tratados adecuadamente u otras secuelas del pie plano rígido y el pie plano neurológico como consecuencia del diseño neurológico, como la parálisis del pie, el miedo al museo, alguna otra. ¿Cómo determinamos si el pie plano es flexible o no es flexible? Simple. Hacemos parar de punta de pies al niño. Si el niño al pararse de punta de pies forma el arco y el calcáneo que está en barrio se va en barrio, ¿no? Es un pie plano flexible. Hay niños que no quieren pararse, uno puede elevar el primer dedo hacia el perpendicular. Piéntalo, se le va abajo, se hace corriente. Este es el pie plano flexible que constituye el 97% de los planos y por el cual vamos a tratar. El pie plano flexible infantil es motivo de preocupación y consulta frecuente en la consulta europea 540 para la consulta europea. Antes se consideraba como patológico y que debía tratarse porque podía causar incapacidad física, alteraciones en la columna, la cadera y los pies. Frecuente en los menores de 4 años, el 99% de pies planos en los niños es de tipo flexible o plástico. Influye para la presencia del pie plano en los niños el tejido adiposo plantar y la hiperlaxitud musculoligamentar del seno óseo. Recuerden, esto antes se consideraba como patológico y que debería tratarse como patológico. Esto ha cambiado. El arco longitudinal interno se desarrolla entre los 3 a 5 años por la pérdida de la grasa plantar, por los nacidos, disminución de la laxitud ligamentaria, si el niño empieza a caminar, va dando fuerza muscular a sus pies, va aumentando la potencia muscular y también los huesos que son cartilaginosos se van posibilitando y van tomando su forma. A los 10 años, el 97% de los niños tienen desarrollo neuronal, solamente un 3% puede tener los pies planos, que en su mayoría de los casos es probablemente. Se considera al pie plano flexible infantil como una variante del proceso normal del desarrollo. No se considera una. El diagnóstico del pie plano flexible infantil se hace una exploración física, un coloscopio, que es un vidrio resistente de bajo espejo, y lo que si hay como la puede inclusive hacer se puede hacer un coloscopio y la radio. Se acostumbraba clasificar el pie plano en diversos grupos de tercer primer grado, en una pequeña disposición. Segundo grado, cuando la parte anterior con la parte posterior estaba en la línea B. Y tercer grado, cuando había un sobresaliente de la parte. Actualmente se usa aparatos computarizados para hacer un mejor estudio estático de del pie, detecta con mayor precisión patologías del pie, como son las calarcas, escolocatanos, sobrecargas, esogamorríticos, permiten hacer un mejor tratamiento y permiten mejorar las funciones. Esto va más que todo en pacientes deportistas y en pacientes con pie plano.
El niño no necesita tratamiento con zapatos ortopédicos, pero al pie plano flexible. Lo que debe usar es un zapato legal que debe ser amplio, flexible, talón y punta reforzada, liviano, ventilado, que tenga buena adherencia. Nada de plantillas, nada de zapatos ortopédicos para el pie plano. Lo que se recomienda es el estilo. Cualquier forma de ejercicio, saltando, caminando, bailando, de punta de pies y con el borde externo. No necesita zapatos ortopédicos ni lentillas ni otros ortésicos. Lo que se recomienda usar es los calzados conservadores. Y también muchos padres, mi hijito está usando zapatos semi-ortopédicos. No hay zapatos semi-ortopédicos. Es un producto de la industria del calzado, no más que nada. Entonces, debemos sacarnos algunos mitos. El pie plano no es una enfermedad. El pie plano no produce dolor ni otras dolencias en columna, caderas y pies. El pie plano no impide realizar actividad física. Esto es importante. El pie plano, flexible, tranquilo, no interfiere con las actividades. El pie plano impide ser militar, no impide ser. Ocurre que los exámenes los eliminan rápidamente por el pie plano. Eso no es correcto. ¿Todos los pies planos requieren tratamiento? No. ¿El pie plano corrige con zapatos ortopédicos y plantillas? No. Los niños no deben caminar descalzos, sí pueden caminar descalzos. Los zapatos deben ser tipo botín y llevar a rodillas para poleo. No es necesario. Esto se refiere a los zapatos semi-ortopédicos. Solo tratar con el pie plano es sintomático. Es más o menos. En resumen, la gran mayoría, más del 97% de los pies planos en niños y adolescentes son considerados como variantes normales. Generalmente no producen dolor o deformación funcional alguna y no requieren de tratamiento. La mayoría están relacionados a la elasticidad de los ligamentos, los cuales es más común en niños y además tienden a la mejoría externa. No existe ninguna evidencia científica que indique que el uso de los zapatos ortopédicos, plantillas u otras modificaciones en calzados ayuden a desarrollar. Solamente el pie plano sintomático y doloroso debe ser tratado. Estos pies planos pueden ser por secuelas traumáticas, secuelas neuromusculares, parálisis cerebral, neuropatías, secuelas metabólicas, diabética, alguna neuropatía, entonces secuelas de malformaciones congénitas o algunos casos individuales. Por lo general se presentan en adultos, requieren un estudio exhaustivo también clínico, radiográfico, y el tratamiento con los casos leves puede ser con zapatos ortopédicos sustantivos, y en los casos moderados severos ya hay que acudir a la cirugía. El pie cabo es una deformidad estructural caracterizada por un arco frontal excesivamente elevado o pronunciado, provocando que la mayor parte del peso corporal caiga sobre el talón y la zona metatarsal. O sea, hay una sobrecarga del peso del talón y la zona metatarsal. Características: el arco es alto, de exagerado de la frontal, hay una concentración de carga en el talón y los metatarsianos, dolor frecuente en la zona metatarsal, llamada metatarsal, o el talón, llamadas tarsales. Hay una inestabilidad, hay una mayor predisposición a esguince del tobillo, aparecen deformidades como aparición de dedos de garra y callosidad hacia el plano y el borde externo.
hemisferio de la velocidad ya acelerada, algunos casos de secuelas de diseño neurológico. Vieron que no tienen sensibilidad para las estudios. Las causas pueden ser neurológicas, casi tienen que tener una relación neurológica, PCI, espinalítico, idiopáticas, no hay causas puede evitar, hay algún tipo de. El diagnóstico es clínico, se observa el radiológico, hay un aumento del alta, hay una alteración de los pies, y el tratamiento inicial, casos leves, puede ser plantillas, fisioterapia, un calzado apropiado, nada de punta angosta ni cabeza. Lo más recomendable en estos casos es la cirugía de tratamiento. El pie equino, el pie equino es una deformidad equino es una deformidad en la que el pie se encuentra en presión plantar permanente, de modo que el paciente apoya principalmente la deformidad del equino, como se está observando. Las causas pueden ser congénitas, genéticas, posición uterina y de causas neurológicas, que es la más frecuente. Las manifestaciones clínicas hay dificultad para poner el pie en posición neutra, la marcha sin capacidad de apoyar el talón, esto va a causar dolor, presencia de callos, limitación. El tratamiento inicial, en casos leves, es fisioterapia, puede utilizarse yesos usando la resurrección, algunos ortésicos, la toxina química o inyectada a nivel de tríceps, puede relajar y ayudar a mejorar. Y en casos ya moderados o graves, es decir, el tratamiento quirúrgico, alguna forma de alargamiento del tendón de Aquiles, acompañados de capsulotomías, capsulotomías cerebrales, que puede estar contraído, y algunas veces de osteotomía. El pie bobo. Esto no está incluido en el SIDO, pero considero que es un tema bastante importante porque es la primera, así como la displasia de cadera es más frecuente en mujeres, el pie bobo es más frecuente en hombres. La primera deformación congénita, también llamada pie sano, pie torto, pie equinoval, talus equinoval. Concepto. Es una deformidad congénita, trastorno de desarrollo, no es una deformación, igual que la cadera. Compleja del pie caracterizado por estar en punta y esquina y con la planta del pie girada hacia adentro, invertido, que se presenta después que el pelo está. En la gran mayoría de ellos, epidemiología 1 a 2 por mil nacidos vivos, más en varones del 4 a 1, es bilateral en el 50%, mayor incidencia en la raza negra, si hay antecedente familiar, aumenta el 30%. Las deformidades que vamos a ver en el pie van a ser en adultos del pie. Hay un barro del retropié. Hay un cabo en medio pie. Y hay un equino delante del pie. Dentro de la clasificación del pie vamos a tener el tipo idiopático, 95%. Vamos a tener el pie neuropático, un 2%. En espina bíblica, parálisis infantil, en neuropatía, o sea, acá en el fondo neurológico, que es lo que causa pie.
Y después los pivots sindrómicos acompañados de osteoporosis, el síndrome de Moebius, la parálisis facial congénita, síndrome de banda amniótica, o algunos otros síndromes como la reumatosis. Entonces, en adelante vamos a ver el tipo idiopático. Aquel niño que de la rodilla para arriba es un niño normal. El diagnóstico es evidente con el examen clínico al nacer. Cualquier persona, ¿no?, que atiende parto se da cuenta que el pie es de corte. Se puede hacer diagnóstico intrauterino mediante la ecografía del vientre. En nuestro medio no hacemos ese tipo de diagnóstico, hay un poco de controversia, porque dicen que hacer el diagnóstico intrauterino genera mucha ansiedad, otros dicen no, prepara a la familia para el camino. El examen físico completo es necesario, dado que se puede asociar a otras anomalías congénitas. Hay que examinar alguna cadera de otras articulaciones. El pivot idiopático se puede asociar a la displasia de cadera y torticolis. Siempre hay que hacer un diagnóstico, sobre todo de displasia. En cuanto a la anatomía del pivot, la deformidad del pivot es una subluxación por debajo de lo que llaman lower tratamiento. Pero ustedes acá. Claro que hay un poco de deformación por la fuerza de la especificación de la línea, y todo el pie se ha ido hacia la parte interna, se ha subluxado. Aparentemente, estraga la posición subluxado, lo que va a determinar una serie de contracturas tanto de los tendones, músculos, cápsulas y hasta deformidades óseas. En cuanto al tratamiento, hasta el centro, nosotros todavía hacíamos el tratamiento quirúrgico. Claro que era aparente bastante bueno, porque teníamos la corrección de la forma, pero el hecho era de que fisiológicamente, ya a los 30, 40 años, daba dolor. Entonces apareció el método Ponseti, que es un tratamiento puramente ortopédico, con algunas cirugías mínimas complementarias, pero ya no las amplias cirugías que nosotros hacemos. Entonces, el método Ponseti es el gol estándar mundial del tratamiento. Ya a nivel mundial no hay otra forma de respirar que el método. ¿No? El método Ponseti es de inicio precoz, se recomienda la segunda semana del nacido. Es un método no quirúrgico que consiste en una correcta manipulación. ¿Qué es la manipulación? Es el estiramiento de todas las estructuras contraídas, ligamentos, tendones. Una vez que hemos manipulado, hemos estirado, colocamos los huesos urolopédicos para ir manteniendo la posición que hemos logrado con el estiramiento de la silla. Son huesos bien moldeados, no son huesos con unos esqueletos que no pueden tener, sino moldeados, hay que tener una técnica especial. Y así se van corrigiendo las problemas, salvo el equino, que no termina de corregir totalmente. Entonces, para eso hay que hacer una tenotomía percutánea del tendón de Aquiles. El tejido del niño está versátil, que a las 3 semanas ya está reconstruido el tendón de Aquiles. O sea, después de hacer la tenotomía, mantenemos 3 semanas con eso, retiramos y luego pasamos al uso de. Esta es una pérdida, una barra, unos zapatitos en los extremos, rotados externamente en la posición de 60 a 70 grados. ¿Qué lo va a utilizar? Si nosotros iniciamos el tratamiento a las semanas, ya a los 2 meses, 3 meses, ya el pie está corregido totalmente. Y esta pérdida se utiliza hasta los 6 meses, las 24 horas.
Como a partir de los 6 meses ya va a comenzar a pararse, ya va a caminar, la píldora se utiliza de día cuando duerme y todas las noches hasta los 5 años. La importancia de esta píldora es que mantiene la corrección. E inclusive, además, a pesar de que hayamos hecho un tratamiento correcto, con un uso correcto de la píldora, hay un 10% que puede repetir la píldora. Los objetivos del método Ponseti son reducir y eliminar todos los componentes de la disponibilidad de proyectil base. El aductus, el barro del talón, el cabo del medio el equino, todos se van corrigiendo, manipulando, salvo el equino, que es lo que llamamos el corregimiento. El objetivo es tener un pie funcional, que funcione correctamente, sin dolor, de apariencia normal, plantígrado, con buena movilidad, que no requiera alzar los pies. El pie bot, anatómicamente, no se puede lograr la normalidad, pero sí funcionalmente puede lograr un 100%. Las manipulaciones, ¿cómo son las manipulaciones? Con un dedo presionamos la cabeza del astrado y luego llevamos todo el pie en abducción. Y así estamos restituyendo las pulsaciones y tanto del astrado de la escafolera como del tacano como del astrado. Todas las deformidades del pie equino se corrigen simultáneamente, fijando la cabeza del astrado y abduciendo el antepié en un segundo. Luego, la segunda parte, se colocan los yesos que estoy colocando, y es bien moldeado desde el pie hasta la zona del lado. Entonces, cómo va mejorando. Cada yeso se va cambiando semanalmente. Bueno, hay muchos pacientes que vienen con provincia, que puede semanalmente, puede hacerlo quincenalmente, pero no recomendable es semanalmente. Porque ustedes como progresivamente van mejorando. Y finalmente, hacemos la penotomía del tendón de Aquiles y lo mantenemos durante 13 semanas completas. Y luego pasamos al uso de la pérdula. La pérdula mantiene la hiperconexión, mantiene estirados los tendones y ligamentos de la parte lateral del pie, evita que se vuelva la deformidad, evita que se resquile, y se usa hasta los 4, mejores hasta los 5 años. Los padres deben estar bien informados del uso de esta pérdula, porque muchos de ellos, cuando ya comienzan a caminar y el niño pues se queja, lo retiran y vuelven a recibir. Algunos ejemplos de cómo van mejorando bien. Inicialmente se hacía en niños, si no los humanos. Posteriormente se ha ido ampliando el uso del método Ponseti hasta en adultos. Un paciente de mayor edad, un paciente de 8 años. El anus valgus. El anus valgus es una deformidad del pie en la que el dedo gordo, el primer dedo, se desvía hacia afuera, hacia los otros dedos, mientras que el primer metatarsiano se desplaza hacia adentro, formando una prominencia llamada. Y el primer metatarsiano se va hacia adentro y el dedo se va hacia afuera y va a formar una prominencia. Los síntomas en fases iniciales puede no haber síntomas, solamente insinuándose en la ya después puede haber un dolor en la base del dedo gordo, inflamación del enrojecimiento, prominencia ósea del 40, dificultad para usar zapatos presión, la zona del panel, dolor al caminar, formación de callosidades, desviación progresiva de los dedos, como los dedos se van desviando y rigidez articular en casos avanzados. Diagnóstico, ¿no? Los signos
clínicos son evidentes, la radiografía, el espejo, el primer metatarsiano se desvía hacia adentro, el primer dedo, la segunda, en esta parte va formando el buño o el pomelo. El tratamiento en casos leves, moderados con zapatos amplios y sin tacos. Una predisposición a fallar que tienen las mujeres por el uso de zapatos de taco alto y punta angosta. Por lo tanto, se recomiendan zapatos amplios y sin tacos. Ortésicos sobre separadores que vamos a hacer después. Fisioterapia y psicología. En casos ya severos, el tratamiento quirúrgico es complicado, para el dolor intenso, dificultad para caminar, fracaso del tratamiento. Dentro de las técnicas son el rebalanceo de las partes largas sobre los tendones, los tendones flexores que se van a un lado cóncavo, se acortan, eso es el rebalanceo, y hacer osteotomías para alinear tanto el pulmón como el medio. Entonces, estas férulas de uso nocturno que llevan el dedo que está en la reducción que llevan o pueden utilizarse los separadores de dedos o hacerlo con los padres. Y recomendable el zapato taco bajo no. Este es un ejemplo cómo está protegido quirúrgicamente. Y acá, realmente se ha hecho osteotomías a nivel del primer metatarsiano para alinear. Y algunas veces se hace el rebalance de los músculos abductores de ovario que se insertan en su base, se desprenden para insertar en la parte que está dentro del metatarsiano. Preguntas.